hoy. Padre Celestial, toma el control de tu siervo y que seas tú manifestándote a través de tu gloria, que seas tú usándome. Controla todo mi ser en el nombre de Cristo Jesús. Y vamos a Génesis 11, pero antes de ingresar o de empezar, vamos todos en la Biblia, Génesis 11, cada uno en su hogar, en la iglesia. El Señor nos ha llevado por un camino. Entendimos el Génesis y lo que representa en el futuro. Luego viajamos al pasado en un Génesis proyectado hacia el ser humano en la creación. Y hemos entendido lo que ha hecho Génesis en nuestra vida. Vimos cómo el Señor creó en 6 días toda la creación. Vimos cómo puso a Adán y Eva a gobernar. Luego viene Caín. Adán se rebeliza contra Dios y empieza el pueblo a pecar y a pecar y a pecar. Construyen Enoc, es destruida Enoc y viene el gran diluvio. Viene Noé y Noé tiene 3 hijos y hace 8 días vimos cómo esos 3 hijos son el nacimiento de las naciones. Pero hoy vamos a ver la rebeldía de las naciones. Pero antes de ingresar a leer Génesis 11, vamos a entender qué significa la rebeldía del yo. Y la palabra rebeldía es ir en contra de lo que Dios quiere. Así de fácil. Ir en contra de lo que Dios quiere. Y el yo es ponerme yo por encima de Dios. Ponernos encima de Dios. Lo que queremos, lo que hacemos. Entonces, nosotros sabemos que somos imagen y semejanza de Dios. Y significa que somos como Él y hemos heredado lo que Él nos ha dado. Y reflejamos su gloria. Y la única manera de reflejar esa gloria en la actualidad es haciendo lo que Dios nos manda, cumpliendo su voluntad. Porque cuando cumplimos su voluntad hay obediencia y los planes y propósitos que Dios nos tiene desde antes de nacer se cumplen. Porque Él nos dio vida, hálito de vida, porque Él espera que cumplamos un propósito. Y se nos da una orden aquí en Génesis 11 y nos dice: fructificaos y poblad y multiplicaos y llenad la tierra. Y es un mandato que nos dio. Se lo dio a Adán y a Eva. Y lo continuó dando a las 3 naciones de Sem, Jafet y Cam. Y les dijo: multiplíquese y llenen la tierra. Amplíense y dispérsense en todos los territorios. Tomen gobierno de Dios en cada territorio. Y lo que nos preguntamos en este tiempo es si estamos cumpliendo con ese mandato, si somos obedientes o rebeldes, si tenemos el yo. Y si somos arrogantes y rebeldes en el yo, nos volvemos desobedientes y creemos que el plan de Dios se está haciendo y nos estamos engañando, porque resulta que no. Porque cuando tomamos decisiones nunca le consultamos a Dios, nunca vamos a la Biblia para que Él nos diga sí o no. No se ora, entonces no hay una guía y no hay comunión del Espíritu Santo y por tanto Dios no te da esa respuesta esperada. Entonces creemos que si nosotros nos mandamos a sí mismos y tomamos nuestras fuerzas y nuestras luchas por sí mismos, saldremos adelante. Y es muy difícil, porque muchos años atrás, antes de estar aquí parado, luchábamos en nuestras fuerzas. Y era muy difícil, y el diablo nos engañaba, y nos daba vueltas, y nos colocaba una zanahoria delante, y nosotros seguíamos la zanahoria como un burrito. Pero en el momento que fuimos bautizados, la zanahoria se cortó, y fuimos nuevas criaturas en Cristo Jesús, y la revelación fue traída a nuestros ojos.
entonces ya el enemigo nunca más volvió a engañarnos. Pero está ahí atento a que le demos entrada para el enemigo manifestarse y engañarnos, porque la forma en que la rebeldía se activa es por medio del engaño. Entonces preguntémonos ahora mismo, ¿será que las acciones que yo estoy tomando están llevando a la rebeldía? ¿Será que lo que estoy haciendo está en el orden de Dios o en mi orden? ¿Tengo confirmación de que cada paso que doy en mi vida está bajo el gobierno de Dios o mi gobierno? Por eso, ahora mismo, en estos tiempos, lo que se ha manifestado son los espíritus de rebeldía, en los cuales hay que empezar a trabajar y vencer, dejando que el hombre se exalte a sí mismo y exalte a Dios, que es el que verdaderamente se tiene que exaltar. Vemos en Génesis 11, se llama la Torre de Babel. Vamos a la palabra de Dios. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una misma palabra. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en el lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo, y hagámosle un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, descendamos y confundámoslos allí en su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y así Jehová los esparció desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la gran ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y una sola palabra. Entonces, ¿qué quiere decir todo esto? ¿Qué nos está diciendo el Padre? Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Vamos al pasado. Los estudios antropológicos y las evidencias que tenemos hablan de la primera civilización como los Anunnaki. Pero antes se escuchaban civilizaciones como los Atlántidos o Atlántida, y se escucharon de muchas más antiguas, pero la única evidencia está aquí, la civilización sumeria. Y los sumerios fueron los primeros. Se encontraron tabloides, se encontró toda la historia que certifica la primera lengua. Pero allí en la lengua sumeria vienen tres familias, que son las de Seth, Jafet y Cam. Y estas familias hablaban una lengua semita, o sea, la de Sem, la lengua de Dios, que viene del arameo. Es el lenguaje más antiguo de la palabra. La palabra angelical es arameo. Dios habla arameo. Y las lenguas que tenemos por medio del Espíritu Santo son lenguas de arameo. Un arameo muy antiguo. Pero el arameo creció y se volvió como el hebreo, que es la lengua judía, la lengua de Israel, y partió allí el latín. Entonces vemos que los sumerios constituyeron una lengua, y constituir una lengua allí le permitió comunicarse, porque la base de la sociedad va en la lengua. Por eso los antiguos, como lo vimos en Apocalipsis, cuando invadió, por ejemplo, las 4 invasiones, los medopersos invadieron,
Entonces adaptaron en la invasión la lengua, y lo primero que hacen en el pueblo invadido es matar la lengua para que mueran las costumbres, la religión y el comportamiento de esa sociedad. Cuando invadieron los ingleses India, adoptaron la lengua. Cuando invadieron, por ejemplo, los romanos, regaron el latín, y por eso hay lenguas romances. Entonces vemos que la lengua es la base fundamental de una civilización, y la sincronización de cada miembro de la comunidad hace que se adquieran unas costumbres, y cuando hay unas costumbres se establece una religión por la necesidad del hombre de alabar. Por eso, si lo vemos en micro, un segmento de indígenas busca alabar, pero no conoce a Cristo, por eso alaba al Dios y a la luna, porque es lo que ve. Pero en su lengua se sincronizan a través de un líder espiritual de esta nación. Entonces entendemos que la forma de acabar una civilización es con la lengua. Y aquí nos dice la palabra, y unas mismas palabras. Como Dios sabe que la comunicación se da en las lenguas, el enemigo también. Entonces el enemigo empezó a trabajar en esta civilización. Y vemos como hace 8 días hablamos de un grande que es Nimrod. Dice que es un hábil cazador y que él quería gobernar y ser el representante en toda la tierra. Aquí nace el primer anticristo. Este Nimrod, valiente cazador, como dice la palabra, toma el control y les dice: vámonos al oriente, salgamos y esparzámonos, y vamos a montar allí una civilización en Sinar, una gran ciudad, es una gran planicie. Y empieza él a organizar, controlado por el demonio, su espíritu de cazador, trayendo más personas, hablando un mismo lengua y diciendo: yo soy el que controla el mundo y me declaro con ustedes como dioses. Y dice: vamos a levantar Babel para que nuevamente, cuando Jehová, porque él reconoció a Jehová, quiera mandarnos un diluvio, no nos ahoguemos. Y quiero ver cómo las nubes fabricaron agua, y quiero ver que Babel, porque así lo llamó él, Babel llegue hasta los cielos. Babel significa confusión. Y vamos al pasado. Babel levantó esa gran torre, Nimrod y sus aliados, en una sola lengua, para llegar a los cielos y desafiar a Jehová, a Hashem, y no le importó ir en contra del principio de Dios, y forma Babilonia, o sea, a Babel, que si nos vamos al futuro, lo estudiamos, será la misma Babilonia de Nimrod cuando sea fundamentado el tercer templo en Israel y se levante ese tercer templo. Desde allí el anticristo que vendrá próximamente levantará una sola nación y hará lo contrario a lo que se destruyó, que Jehová destruyó. Aquí el anticristo lo va a levantar en el futuro. Ahora vamos a nuestro tiempo. ¿Cuántas Babel estamos levantando ahora? Babel en el dinero, fortaleciendo el dinero y trabajando en pro del dinero, olvidándonos del ser y de Dios y de las familias. Cuando levantamos un Babel descultural del cuerpo, todo el día en el gimnasio viviendo, haciendo, sin pensar que hay un valor que es Dios primero. Cuando colocamos un animal por el frente antes que Dios, ojo, porque dice el Señor que debemos expandirnos y no podemos dejar de tener hijos y adoptar animales para ser animalistas, dejando de ser humanistas. Eso es pecado. Dios nos mandó a expandirnos, dice su palabra, y no podemos ser rebeldes. Seguimos construyendo torres de Babel ahora mismo, en la televisión, en los medios, manejando la palabra del enemigo y transmitiéndola a través de la música, de las redes sociales, y no se arrepienten. Y dice Génesis 11:2: y aconteció que cuando salieron de oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí.
¿Cuántas veces encontramos ese sinar, esa llanura en la actualidad y aposentamos allí esa maldad? Y no la queremos erradicar porque nos da una comodidad. No queremos desarraigar lo malo, la comodidad, por cumplir el propósito de Dios que nos ha mandado, y nos quedamos ahí cómodamente. Y seguimos alimentándonos y alimentándonos. Y hablo de pecados capitales, hablo de pecados carnales, hablo de corrupción. Y Dios nos mandó un propósito. Pero no queremos quedarnos en Sinar, en esa llanura, y cómodos, tranquilos, pecando. Y como el enemigo no deja que nos diga nada, pues sigue ahí, ¿cierto? La comodidad. Aquí Dios nos está diciendo: mira, deja de ser rebelde. No sigas con las 3 rebeldías. La primera rebeldía fue cuando nuestro Padre Celestial, el Hashem, allá arriba, gobierna ángeles, arcángeles, querubines, serafines, y gobierna a Lucifer. Y viene Lucifer, y su espíritu de rebeldía, de querer ser como Dios, hace que sea echado a la tierra. Y el arcángel Miguel lo echa por mandato de Dios. Y esa es la primera rebeldía, porque la rebelión que dejó en el pasado Lucifer se manifestó en una segunda rebelión cuando incitó y engañó. Porque Eva y Adán son conscientes de que son a imagen y semejanza de Dios, son casi dioses, pero se dejaron en el oído hablar y confundir. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Perdieron la identidad, porque si ellos no pierden la identidad, el diablo no puede hacer nada. ¿Y cómo sería la humanidad ahora? ¿Cómo será en el tiempo de dispensación milenial? Seríamos ahora, pero todo cambió por una mala decisión. Pregúntate ahora, ¿qué decisión cometiste en tu vida que hace que no disfrutes de esa dispensación? Volvemos. La rebeldía de Adán y Eva hace que pierdan su identidad. Perdieron la identidad de semejanza a Dios. Y adquirimos una identidad terrenal de pecado, con la oportunidad de la renovación de Cristo y de estar al tiempo de hoy en el Espíritu Santo. Y ahora, ¿cuál es esta tercera rebeldía? Pregúntate, ¿qué estás haciendo mal? ¿En qué le has fallado a Dios? ¿En qué eres rebelde? Dios nos manda a tener conciencia, a recordar, a ver más allá. No podemos perder nuestra identidad y seguir perdiéndola. Tenemos que nivelar nuestra identidad a Dios. Y para llegar a tener esa identidad con Dios, tenemos que estar en santidad. Para que cuando está en santidad, seamos prudentes y estemos listos a su llegada próxima. Y dijeron unos a otros: vamos y hagamos ladrillo y cosamos con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. ¿Qué sucede aquí? Como Dios nos constituyó a su imagen y semejanza, nos dio las capacidades del espíritu de sabiduría, de un espíritu de ciencia y de un espíritu de conocimiento. 3 espíritus que hacen parte de los 7. Claro, como tenemos esos 3 espíritus, pues tenemos las capacidades de crear. ¿Qué crearon en ese tiempo? Con un propósito maligno, buscaron construir esta torre de Babel. Y aquí se demuestra que el hombre puede hacer lo que él se propone. Lo puede hacer. ¿Por qué? Porque esa imagen y semejanza de Dios. ¿Será que los perritos, los caballos podrían hacer una torre de Babel? No, porque no son a imagen y semejanza de Dios. No tienen la capacidad mental, ni el raciocinio, ni la inteligencia. 3 espíritus de Jehová. Y sabiendo eso, el hombre en rebeldía empezó a construir y a levantar esos cimientos.
cimientos amplios de la Torre de Babel. Cada base sabían que tenía que tener una gran anchura para llegar a ser alta. Y yo me imagino al Padre Celestial viéndolos, yo creo que se reiría de ellos y diría: mis hijos perdiendo el tiempo, en vez de ser obedientes, quieren llegar a mí y no entienden que ni siquiera un asfalto y una roca les permitiría salir de la atmósfera, porque mi cielo es más alto, mis manos son estrellas. ¿Cómo podrían alcanzarme? Y mucho menos desafiarme, porque Él los ve como granitos de arena o como polvo. Pero en el mismo tiempo se da cuenta de una capacidad humana de construir algo. Aquí nos dice el Señor: si quieres construir y alcanzarme, construye una torre de alabanza y llega a mí por medio del Espíritu Santo. Construye una iglesia, porque construyendo una iglesia sí llegas a mí, porque a través de la adoración y la alabanza llegas a mí. Construye una familia, porque a través de la herencia de tus hijos llegas a mí. El Señor te dice: construye una torre fuerte bajo la piedra angular que es Jesucristo, porque solo bajo esa piedra llegas a mí. Padre Celestial dice: construye tu altar y tu templo, tu espíritu, porque tú eres altar de mí y yo quiero habitar en ti. De esa forma llegarás a mí. Pero estas palabras ellos no la entendieron y siguieron siendo tercos y siguieron construyendo este gran edificio, esta gran torre de Babel, la torre de la confusión. Y empezaron a investigar y a construir un nuevo material que reemplazara, que fuera como el mortero que uno trabaja para echar pisos o paredes, o hacer cemento y arena y empezarlo a mezclar. Aquí el Señor nos dice: si el mal mezcla para construir, nosotros también podemos construir para bien. Tenemos que encontrar las herramientas, la unción en el taller del Maestro, porque Él nos entrega alfolí, alfajor, Él nos entrega el fuego del Espíritu Santo, Él nos entrega materiales para moldear el Espíritu. El Señor también nos está hablando de que tenemos que cocernos en fuego. Si aquí cocieron la piedra, a nosotros nos pueden cocer en fuego. ¿Qué significa? Que cada vez que nos van tallando y formando por medio de la prueba, de lo que nos pasa día, lo que nos duele, eso nos va formando en el carácter de Cristo. Ahí es donde el fuego de Jehová, en el taller del Maestro, nos forja a puntero y martillo. Construye, dice el Señor, construye una vida, no muerte. Construye tu futuro, te está diciendo. No seas rebelde, no sigas el camino de estos hombres rebeldes que levantaron piedra para tratar de llegar a ser como dioses. Y aquí lo que estamos viendo es que esto que están haciendo ellos es por una y simple y llana razón de yo. Una rebeldía del yo que los lleva. ¿Por qué querían estar tan alto? Para sentirse como Dios. ¿Por qué querían estar tan alto ellos? Para que los que estuvieran abajo se sometieran y se dejaran controlar. ¿Por qué querían estar arriba? Para demostrar que eran los gobernantes del mundo en las alturas. ¿Por qué querían estar arriba? Porque todo lo que ellos dijesen hacia abajo se tendría que hacer. Poder, control. Entonces entendemos, si en el pasado estas primeras civilizaciones de Génesis 11 lo hicieron, ¿qué está pasando en la actualidad? ¿No es lo mismo? ¿No tenemos corporaciones en lo más alto gestionando qué es lo que tenemos que comer, hacer, beber, ver, observar? ¿Acaso no nos dicen qué tenemos que ver a través de las películas? Y somos como zombies viendo lo que Hollywood quiere meter, recibiendo toda esa corrupción desde la torre, desde la cima de Babel de Hollywood hasta abajo.
sin exportar los escalones sociales ni el estrato social? ¿Acaso no estamos comiendo veneno que nos venden las transnacionales para fabricar cáncer y controlar la población, transgénicos modificados? Y vemos las propagandas y consumimos y compramos sabiendo que está mal. ¿No han visto los sellitos en la comida que dice negro? Cantidad de sodio, exceso de azúcar, exceso de sal, exceso... Lo vemos, pero no lo aceptamos y dejamos que los que están arriba nos sigan controlando y envenenando. ¿Acaso ese no es Nimrod? ¿Eso no es Sinai? Seguimos haciendo lo que nos manda hacer la televisión y los medios con la corrupción del reggaetón, desvariando y dañando y corrompiendo la mente de nuestras niñas, llevándolas a la corrupción sexual a través de un baile del Baal, del diablo. Y creemos que eso es moda, creemos que es moda hablar mal y cambiar los modismos de nuestra lengua. Si ellos hablaban una lengua, era una lengua correcta, no una lengua de porquería, una lengua transgredida que ofende. La lengua es algo de una manifestación espectacular que debe ser bien hablada, donde no debe haber groserías. ¿Acaso ese es el ladrillo que estamos formando en estas generaciones? Y seguimos siendo inconscientes y creemos que eso que nos vende el diablo como moda está bien. ¿Acaso está bien? No. Tenemos que quitar esas vendas y no dejarnos seguir engañando por la cúspide de Nimrod. Y dijeron: vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos nosotros un nombre. Controlemos todo como si fuésemos esparcidos sobre la faz de la tierra. Dios les dijo: expándanse hacia los lados, no hacia arriba, porque cuando usted se expande hacia arriba está creando una pirámide de control, se está juntando, está yendo en contra de lo que Dios está colocando en nuestro corazón. ¿Quiénes van para arriba? Aquí ellos se ven el egocentrismo, el yo, la altivez, el yo, la supremacía, el yo, el poder, el yo, el sentirse sobre. Todo lo que va para arriba es del enemigo, mas Dios nos está diciendo: te invito a que bajes, deja de ser altivo, sé sumiso, sé humilde, sé un hombre de paz, sé siervo, no te creas más para que te sirva. Te dice: ve para abajo, bájate de esas cúspides demoníacas, baja tu altivez, baja tu ego, tu yo. Nos invita el Padre Celestial a que le bajemos, a que pensemos en los demás. Nos está diciendo que no obtengamos los objetivos pasando por encima de otros. Nos dice: comparte tus objetivos para que en comunidad crezcas. Nos está diciendo: no subas mal. Si quieres subir, sube a través del Espíritu, que es diferente. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Descendieron la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque Él dice: míralos. Le habla a los tres una unidad, Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: mira nuestros hijos a imagen y semejanza, ¿qué están haciendo? Y dice Jehová: voy a descender. Y descendió a la tierra y vio cómo edificaban los hombres. Y dijo Jehová: he aquí el pueblo es uno. O sea, miren que Dios reconoce la unidad. Reconoce la unidad y reconoce que ellos tienen un solo lenguaje, porque vio que lo desarrollaron. Y dice: también han comenzado esa obra. Mira qué están haciendo. O sea, si pueden. Y también entiendo yo, Dios Padre Celestial, creador del universo, que esa terquedad
esa falta de sumisión, sujeción y obediencia no va a dejar que terminen de hacerla. ¿Qué quiere decir? ¿Que pudieron terminarla? Sí. ¿Y pudo dejar Dios que lo hicieran? Sí, para medir al hombre. Pero nunca iba a dejar que le pasaran la línea. ¿Qué significa pasar la línea humana? Ahora mismo hay una dispensación de la conciencia y una dispensación del hombre. Estos dos tiempos hacen y se llaman genosis o humanismo, donde desplazan a mi Dios y se creen sobrepoderosos y se basan se vuelven anticristianos. ¿Y eso qué hace? Que estas personas se sientan poderosas y desvíen la palabra. ¿Qué significa esto? Que Dios sabe el límite. Entonces deja que el hombre se crea superior, que se crea Dios, sube, pero Dios sabe que hasta aquí los deja. Hasta aquí fue el tiempo del diluvio universal, no los dejó porque no puede. Aquí pasó lo mismo, los dejó. Cuando llegó al tope, Dios levantó relámpagos y truenos y destruyó la ciudad. Y dijo, aquí estoy yo, no te creas. ¿Qué nos está diciendo? Pilas, nosotros nos estamos creyendo mucho y estamos tratando de subir. ¿Qué estamos haciendo en la actualidad? Creemos que como sabemos de la clonación humana podemos crear y dar vida, y se hacen miles de experimentos que no se imaginan, pero Dios está viendo lo que está haciendo el hombre y sabe que la corrupción y esos mutantes no están bien. Cuando llegue el tope, Dios va a actuar. Lo estamos haciendo ahora mismo cuando masificamos una inteligencia artificial incorrecta, porque tiene doble uso la tecnología, una buena y una mala. Pero si la mala ya está generando nuevas ecuaciones y nuevas predicciones para generar, por ejemplo, armas biológicas, Dios no va a dejar. Robótica para matarnos, tampoco va a dejar. Va a haber un límite en que Dios va a actuar. ¿Y cuál es ese límite? Por eso dice la palabra, que detrás de cada puerta que abre el hombre en la ciencia, está la mano de Dios. ¿Qué significa? Que nosotros los hombres, todo está inventado. Entonces descubrimos algo y queremos abrir la puerta, jalar el conocimiento como la Torre de Babel, pero Dios está por detrás y le puso candado a la puerta. Entonces nunca vas a poder, porque el cerrojo está cerrado y no puedes abrir la puerta. Pero Dios dice, si hay un propósito, le quita el cerrojo. Y entonces el hombre abre la puerta, adquiere el conocimiento y se cree Dios. Pero Dios sabe que es que Él quería que supieran eso porque tiene otro propósito. Si controla el diablo, ¿cómo no nos va a controlar? ¿Y qué nos creemos? ¿Qué quiere decir? Que tenemos que andar con cuidado con lo que hacemos. Y la humanidad debe comprender sus límites. Porque a veces nos creemos superpoderosos en el ego y en el yo, que no ponemos límite en lo que hacemos. Es que yo me creo un berraco y duermo 3 horas y en las 21 restantes hago y deshago y el cuerpo se cansa. No somos, el clima nos afecta, el ambiente, un problema, la mente, el enemigo. Tenemos que tomar una pausa y respirar. Señor, mis límites son estos, te los pongo. Señor, no quiero ir más allá, ya tengo un límite y no lo voy a pasar. Sé lo que puedo hacer y sé mi alcance, y la otra milla más te la dejo a ti. Eso se llama humildad, se llama reconocer los límites y no pasarnos de los límites de velocidad. Porque es muy diferente cuando usted va a 140 y tiene que frenar y la ecuación dice que usted frena solo en 35 metros porque el carro no le da a ir despacio en la vida 40 kilómetros por hora y frenar a tiempo y desplazarse 3. Todo tiene unos límites. Dios nos dice, maneja tus límites, mira hasta dónde puedes ir, mira hasta dónde puedes llegar. Y dice la palabra de Dios en Génesis 11,
Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Entonces, ¿qué fue lo que pasó ahí? Claro, ya estaban en la cúspide. Los que estaban arriba de la torre de Babel le indicaban al de abajo: necesito que me mande 20 ladrillos. Y entonces el de abajo le iba diciendo, y como era tan alta, digamos que eran 3000 comunicaciones, como ya Dios había confundido el lenguaje, le decía: mándame 2 kilos de arena. Entonces le mandaban arena. Y cuando llegaba arriba, lo que tenían era arena. No podían mezclar. No había cemento. Entonces, ¿qué hizo Dios? Confundirlos. Los confundió en sus espacios. Y cuando bajaban, y pues se ponían a pelear: pero si yo le dije que me mandara tantos bloques y usted no me los envió, me enviaba arena, pero es que yo le dije al de abajo, y entonces hasta se mataban porque era tanto el descontrol y el objetivo del deseo, que ya el hombre, o sea, cuando el hombre se empecina en hacer dinero y se le sale de control, no le importa matar. Es decir, eso es otro rayo de Babel. Entonces aquí bajaban y decían: pero ¿qué pasa? ¿Por qué no nos entendemos? Y ahí fue la gloria de Jehová cuando dice: instanció la palabra de Dios y se fundan las lenguas. Entonces Jafet adquiere unas lenguas, Sem mantiene sus lenguas y Cam adquiere otras lenguas. Y no se entienden. Y ese acto, por default, hace que se esparzan. Porque si yo no me entiendo con él, ¿qué hago con él? Me voy. Entonces, mire, tan simple, cambiar la lengua expandió. Pero hay algo importante con la lengua. La lengua es base de la idolatría. Porque cuando usted comprende y no tiene una guía, usted entra en sociedad a establecer algo a que alabar. Entonces hay que manejar la lengua. Por eso el Señor nos entrega lenguas angelicales, códices de comunicación propio con Él. Y ahí es donde aprendemos cómo tenemos que cortar idolatrías, porque las idolatrías nos apartan de Dios. Y mire cómo lo interesante que Dios hace sobre todos ellos. Y dice: he aquí que esparció Jehová desde allí toda la faz de la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de la tierra. Y ahí termino. ¿Qué nos dice el Señor? Que es tiempo de respirar, que es tiempo de empezar a edificar correctamente, de dejar de edificar lo que no es de Dios. Dios nos está diciendo: frena, para y mira qué estás haciendo con tu vida. Dios te está diciendo: ora y háblame y pregúntame, revisa tu propósito. Y si no sabes tu propósito, lo primero que tienes que hacer para edificarte, es saber tu propósito. Todo ser humano en la tierra tiene un propósito que Dios le ha dado, pero no puede iniciar estos caminos sin saber el propósito. Y la única forma de saberlo es a través de la oración y la palabra. Una vez ya tienes tu propósito, tú empiezas a edificar alrededor del propósito. Son como las bases de la casa. Entonces, si el Señor te dice que tu propósito es servir en el Evangelio, y te lo confirma en 2 Timoteo o en la palabra, tú empiezas a edificar tu iglesia y a montar unas bases, una estructura. Le pones una buena varilla de media, haces unos buenos flejes a 15 centímetros. Eso significa que te educas en la palabra, haces discipulados, te aprendes, te formas como si fuera primaria, secundaria, bachillerato y universidad. Así es la palabra de Dios, 10 años de estudio. Hay que ir a aprender de Dios. Es maravilloso porque Dios te va a enseñar lo que es el mundo, te enseña la historia, te enseña el futuro. Ya vimos el futuro, no somos ignorantes.
Entonces Dios te va a dar esas herramientas para construir tu casa. Luego que tienes que edificar tu familia. Ese primer nivel son tus padres, hermanos, hijos. Cómo los llevas a la palabra y los fomentas y se hacen uno en el cuerpo de Cristo. Y luego de que edificas tu casa, edificas tu esposa, tu familia, tus hijos, edificas en la sociedad. ¿Cómo se edifica en la sociedad? Haciendo las cosas bien, sirviendo a los otros, siendo correctos. Ese es el testimonio de Cristo. Ser personas firmes y correctas, haciendo lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. Es simple. Entonces dile ahí donde estás: Padre Celestial, te entrego mi vida para que tú, a través del Espíritu Santo, la edifiques. Te entrego todo mi ser para que tú lo transformes para esa edificación. Señor, te entrego mis pensamientos para que empieces a edificar mi mente, mis ojos, mis sentidos, en pro del propósito que tú me has colocado. Enséñame y muéstrame tu propósito en mí y en los míos. Haz resplandecer tu palabra en mi corazón y mente para edificarme y poder edificar a otros. No permitas que mis bases se tuerzan en el camino, sino que siempre reconfórtame y llámame en una buena forma, Señor, para poder enderezar mis sendas. No permitas que mi casa se tienda a un lado o al otro. Edifícala a través de la piedra angular que es Cristo y fortalécela sobre Jesucristo mi Señor. Permíteme levantar ladrillo a ladrillo la construcción de mi hogar, de mi casa y de los míos, y que la unción de Jehová funda con el fuego de Jehová mi hogar y mi vida, mi altar. No permita, Señor, que mis paredes se rompan ante cualquier temblor o terremoto. Manténnos firmes, así tiemble la tierra por tu ira. Padre Celestial, protégenos y úngenos para levantar una torre alta del Espíritu de Dios. Señor Jesucristo, forma mi corazón, porque es lo primero que debo formar para levantar altar. Gracias, Padre Celestial. Todo lo hemos hecho en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Venga, buen día. Gracias.